Muy buenos días, chicos. Mi nombre es Ángela Buchinger. Hoy vamos a hablar de las enfermedades transmitidas por vectores, específicamente de los hemopatógenos. Vamos a incluir las enfermedades producidas por bacterias y por protozoarios, exceptuando la leishmaniasis, que la van a dar en una clase especial. La importancia de esta clase se resume en la frecuente presentación de estas patologías en la clínica diaria. En nuestra zona, la situación epidemiológica hace que tengamos una alta casuística. Por ende, son enfermedades que debemos conocer, debemos entender cómo se desarrollan y saber cómo manejarlas. Cuando hablamos de enfermedades transmitidas por vectores, debemos entender que el número es muy amplio, que están causadas por una gran variedad de agentes infecciosos, por ejemplo los virus, bacterias y parásitos, que son transmitidos por un elevado número de vectores artrópodos, por ejemplo las garrapatas, los dípteros, las pulgas y los piojos. Que esto es lo que debemos conocer para poder controlarlas de una manera eficaz. La importancia en el estudio de estas enfermedades está dada porque generalmente son muy patógenas, pueden desarrollarse tras largos periodos de incubación, los signos clínicos son muy diversos y son raramente patognomónicos, que es lo que se van a dar cuenta en el desarrollo de la clase, que hay muchas enfermedades que comparten ciertos síntomas, lo que hace difícil su diagnóstico y su control. A su vez, los animales pueden tener infecciones persistentes y así actuar como reservorios. Además de que algunas de estas enfermedades transmitidas por vectores son importantes zoonosis, por ejemplo la leishmaniasis. Dentro de las consideraciones que debemos tener en cuenta, podemos decir que los perros y gatos que viven en colectividades o aquellos animales que viven en el exterior tienen un mayor riesgo de adquirir una enfermedad transmitida por vectores. El riesgo de transmisión también va a depender de las condiciones locales, como el microclima y la topografía local. El estado de nutrición y el estado sanitario nos van a condicionar el cuadro clínico, así como también los movimientos que realiza ese animal en cuanto a su lugar de procedencia y los desplazamientos. El punto más importante es la prevención y saber cómo llevarla a cabo adecuadamente. En este cuadro tenemos algunas de las enfermedades vectoriales clasificadas según si son transmitidas por insectos o por garrapatas. Dentro de aquellas enfermedades transmitidas por insectos tenemos, por ejemplo, la leishmaniosis, que es a través de un flebótomo, la dipilidosis, la micoplasmosis, que son a través de la pulga, y dentro de las enfermedades transmitidas por garrapatas tenemos la babesiosis, la bartonelosis, la reliquiosis, que generalmente estas patologías corresponden a un vector en común, que es la garrapatita que vemos en la imagen, que es la Ripicephalus sanguineus. La importancia de que conozcamos a este vector va a radicar en que la mayoría de los cuadros clínicos se presentan en modo de una coinfección. ¿Qué significa esto? La mayoría de los pacientes que presentan, por ejemplo, una babesiosis, pueden tener también un hepatozón o micoplasma o una liquia o un conjunto de estos agentes etiológicos. Esta presentación, estos cuadros clínicos como una coinfección, son los que nos van a dar la severidad o el pronóstico de nuestro paciente. En esta presentación vamos a desarrollar brevemente las enfermedades mal llamadas hemoparasitarias más comunes y que tomaron una mayor relevancia en los últimos años, justamente después de la aparición de los primeros casos de leishmaniasis en la Argentina. Los cuadritos que se ven en la diapositiva discriminan en las enfermedades producidas por bacterias, que son las infecciosas, por ejemplo la Ehrlichia, anaplasma y el micoplasma, y las parasitarias producidas por protozoarios, que son la babesia, la rangelia y el hepatozón. Además, van a ver que también nos indican la ubicación de estos agentes etiológicos en los glóbulos blancos, en las plaquetas y en los glóbulos rojos. Nosotros no vamos a hablar de los ciclos biológicos, únicamente vamos a tratar de entender la presentación clínica de las enfermedades, su diagnóstico y el tratamiento. Vamos a comenzar hablando de la babesiosis o piroplasmosis,
Esta es una enfermedad protozoárica producida por babesias intraglobulares, en la cual los esporozoitos infectan el interior de los glóbulos rojos, evolucionan a merozoitos y por fisión binaria finalmente causan la lisis celular, produciendo anemia. La magnitud y el índice de desarrollo de la anemia van a determinar el grado de la enfermedad. Babesia generalmente es un parásito específico tanto del vector como del mamífero hospedador. En los caninos históricamente se reconocieron dos agentes etiológicos diferenciados por el tamaño, los cuales son la Babesia grande, que es la Babesia canis, y la Babesia pequeña, que es la Babesia gibsoni. Ambas comparten un vector en común, que es la ripicéfalos sanguíneos, pero también pueden ser transmitidas a través de otros géneros, por ejemplo el dermacentor. La principal puerta de entrada de la babesia es por la picadura de la garrapata a través de la saliva. La hembra requiere un periodo de alimentación previo antes de que los esporozoitos puedan estar capacitados y transmitirse al perro. En el macho la transmisión es más rápida debido a que se alimentan repetidas veces de pequeñas cantidades de sangre de un hospedador o de varios hospedadores, la cual es la característica del ciclo biológico de nuestro vector que hace que sea más difícil controlar tanto el vector como la enfermedad. Además, la transmisión se puede realizar por vía transplacentaria o por culpa nuestra a través de transfusiones de sangre parasitada, por agujas hipodérmicas o elementos quirúrgicos contaminados. Recordemos que en la garrapata se producía una transmisión transestadial y transovárica que mantiene la capacidad de infección durante varias generaciones de garrapatas. La patogenia de la enfermedad depende de la carga parasitaria y del estado sanitario y de la edad del animal. El periodo de incubación es de 2 semanas, que van desde los 4 a los 21 días, durante el cual se producía el daño eritrocitario a través de los piroplasmas cuando se reproducían dentro de los glóbulos rojos y los rompían, y también por procesos inmunomediados por la formación de anticuerpos antimembrana en eritrocitos. Esto y la actividad eritrofagocítica de los macrófagos determinan el grado de anemia. La parasitemia aumenta la fragilidad de los glóbulos rojos, la hemólisis y la anemia. En este punto se pueden formar trombos y como consecuencia una coagulación intravascular diseminada que va a terminar en shock y muerte. Vamos a recordar un poquito qué sucedía cuando se producía la picadura de la garrapata. Cuando pica la garrapata, esta manipula la inmunidad local, inhibe la respuesta celular y activa la humoral, así como las sustancias vasodilatadoras, lo que favorece la proliferación de estos patógenos. Justamente es la inmunidad de tipo celular la que nosotros necesitaríamos para estos patógenos endocelulares y para poder frenarlos. Después, cuando predomina la respuesta humoral con anticuerpos y hay patógenos creciendo a una alta tasa de multiplicación dentro de las células, es cuando se dan las altas manifestaciones clínicas. En este punto vamos a diagnosticar viendo el agente o los anticuerpos. Acá es cuando se infectan las garrapatas, que es el co-feeding, que es la imagen que tenemos abajo, una garrapata transmitiendo al perro y la otra se contagia cuando lo vuelve a picar al perro. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es la aproximación diagnóstica y la sintomatología de la enfermedad. Vamos a hablar primero de la anamnesis. Dentro de esto vamos a decir que esta enfermedad no discrimina en raza, edad o sexo, pero que sí estos factores determinan la gravedad del cuadro clínico, así como también lo hace la cepa afectante. Un punto muy importante de la anamnesis es conocer los antecedentes de adherencias de garrapatas,
¿Cómo vamos a saber esto? Preguntándoselo al propietario si tuvo o no garrapatas, cómo manejan estos vectores, si hubo alguna movilización del paciente de una zona de una situación epidemiológica a otra, saber bien qué preguntar y cómo preguntárselo al propietario es algo que nos va a guiar, ya sea en esta patología o en cualquier otra, a un mejor diagnóstico. Una vez que ya tenemos todos estos datos, vamos a comenzar a ver la sintomatología. Vamos a describir primero 4 formas de presentaciones clínicas de esta enfermedad, que son una hiperaguda, aguda, crónica o subclínica. Las dificultades que tenemos con unas y otras es que por ahí, por la sintomatología, no es fácil clasificarlas. Por la sintomatología, sí podemos por ahí, mediante otros tipos de análisis, ver si es algo más agudo o más crónico. Podemos decir sí que la forma hiperaguda se da más bien en animales jóvenes que están altamente parasitados y generalmente en concomitancia con otra enfermedad. Los animales adultos, la enfermedad es subclínica y crónica. Y bueno, también mencionar que las babesiosis producidas por las babesias pequeñas son generalmente las más graves. Muchos de los síntomas de esta enfermedad son muy inespecíficos, como por ejemplo la deshidratación, el letargo, la debilidad, la anorexia, la pérdida de peso, las mucosas membranas pálidas, la fiebre, por lo cual van a ver que esto se repite por ahí en muchas de las enfermedades que vamos a hablar hoy. La babesiosis se encuentra generalmente también asociada a una esplenomegalia, a una hemoglobinemia, linfadenopatías, ictericia. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de explicar más o menos por qué aparecen distintas sintomatologías, ¿sí? Habíamos hablado hoy de la lisis que se producía en los eritrocitos, además de esos complejos inmunes que agravaban más el cuadro, ¿sí? Esto produce aún más hemólisis y agrava la anemia. Esto puede aumentar la permeabilidad vascular y producir edemas, donde generalmente se producen en la zona periorbital. También pueden llegar a producir ascitis. A nivel renal vamos a tener una lesión renal por estos complejos antígeno-anticuerpo que se formaban, que va a producir también una azotemia. Es una insuficiencia aguda que puede resultar en una falla renal. Vamos a tener hemoglobinuria también. Dentro de los signos gastrointestinales tenemos vómitos, diarreas, heces oscuras. Dentro del sistema nervioso vamos a encontrar algunos animales que estén muy deprimidos, ya debilitados, desorientados. Hay una incoordinación y síntomas vestibulares y cerebrales. Ya cuando el animal llega a este punto, el pronóstico es muy malo por lo general y generalmente terminan muriendo. En la enfermedad crónica, los signos clínicos incluyen esta depresión moderada, la fiebre intermitente, anemia, miositis, artritis dentro del aparato locomotor. En el aparato respiratorio vamos a tener disneas. Como verán, son variados los síntomas, pero se explican muy bien conociendo el ciclo biológico y cómo se comporta la gente dentro del perro. Se menciona también la babesiosis en el felino, en el cual causa letargia, anorexia, debilidad y diarrea, que son los síntomas más comunes. Hay una fiebre acompañada de ictericia, pero que no es tan común en el gato en este caso, según los autores, y obviamente que está relacionada con infecciones concomitantes. Las imágenes de la diapositiva corresponden a un paciente mío, el cual se presentó a consulta con fiebre muy alta de 39,8 si no me equivoco. Presentaba ictericia. Ustedes ven ahí las mucosas,
la esclerótica de la piel, cómo se encuentran ya pigmentadas. Al hacer el frotis vimos esa babesia grande, que es una babesia canis. Respondió muy bien al tratamiento, se le hicieron, completó su tratamiento. Aparte de esta babesia, estaba asociada con una erliquia, pero un paciente jovencito afortunadamente respondió bien. Entonces, la observación de los síntomas de estas manifestaciones clínicas, la reseña y la presencia de garrapatas en los caninos nos pueden hacer sospechar de babesia. Dentro de nuestro diagnóstico diferencial tenemos las enfermedades inmunomediadas, que pueden ser una anemia hemolítica, erliquiosis, hemabartonelosis, enfermedades no inmunomediadas, por ejemplo, una toxicidad por zinc, torsión esplénica o coagulación intravascular diseminada, causas de ictericia que pueden ser enfermedades hepáticas o posthepáticas, y hepatozoonosis, leishmaniosis, leptospirosis o micoplasmosis que pueden estar en forma concomitante en nuestro paciente. Para diagnosticar a nuestro paciente nos vamos a valer de distintos métodos complementarios. Por ejemplo, un hemograma completo y un perfil bioquímico y urianálisis, en el cual vamos a ver primero una anemia regenerativa que va a ser leve a grave. Al principio de nuestra enfermedad, la anemia va a ser normocrómica y normocítica. Cuando se hace más crónico, empieza a ser hipocrómica y macrocítica, porque la anemia en el crónico tiene una muy baja capacidad de la transferrina de transportar el hierro a la médula, entonces no se forman los eritrocitos como debería ser. Vamos a tener una trombocitopenia moderada grave y la leucocitosis o leucopenia es variable. Dentro del perfil bioquímico vamos a ver una hiperbilirrubinemia, una hiperglobulinemia y una hipoalbuminemia. La relación albúmina-globulina va a estar alterada en todas estas patologías. Van a ver que en todas tenemos una hiperglobulinemia y una hipoalbuminemia. Las enzimas hepáticas pueden estar levemente elevadas y debido a la falla renal que teníamos vamos a tener una azotemia. A nivel de la orina vamos a tener bilirrubinuria y hemoglobinuria, además de una proteinuria. Otras pruebas que podemos hacer son las serológicas, por ejemplo IFA o ELISA, que reflejan la existencia de la infección previa pero que no confirman la enfermedad. La PCR prueba la presencia del ADN, diferencia las especies y subespecies y obviamente que es más sensible que la microscopía, pero es muy costosa. Lo que usualmente hacemos y que es algo que se puede hacer en el consultorio directamente es un frotis sanguíneo. Estos hemopatógenos de glóbulos rojos alteran la morfología del eritrocito y esto hace que queden acantonados en la microvasculatura. Entonces aumenta nuestras chances de encontrarlo, ya sea en la oreja, en las encías, en las uñas, en la cola. Generalmente lo que se hace es tomar una muestrita, una pequeña gotita del borde del pabellón auricular o un pequeño cortecito en la oreja, tomamos una pequeña gotita, hacemos un frotis y vemos. En otros casos por ahí que no se pueda porque el paciente está muy anémico o no sea posible tomarla de ahí, podemos tomar de la encía, de la punta de la cola o de la uña. Así como a veces por ahí en la clínica cortamos sin querer de más una uña y sangre, es sangre periférica que nos va a servir muy bien para hacer un frotis. Vamos a encontrar esas babesias grandes, piriformes, en forma individual, en parejas o hasta el número de A4. Son muy fáciles de verlas. Después tenemos las babesias más pequeñas que son más pleomórficas, ovoides o anulares. Pero obviamente que la observación del parásito es nuestro diagnóstico definitivo.
Bueno, una vez que ya identificamos los síntomas y encontramos el diagnóstico definitivo de nuestro paciente, vamos a pasar a lo que es el tratamiento. Tenemos que tener en cuenta distintos puntos para el tratamiento. Uno de ellos es la terapia de sostén, que vamos a ir evaluando dependiendo de nuestro paciente y de su cuadro clínico. Algunos pueden llegar a necesitar una transfusión de sangre entera o glóbulos rojos, una fluidoterapia por el shock, hierro, vitaminas, antiinflamatorios. Debemos administrar prednisolona o prednisona para tratar los componentes inmunomediados de la anemia. La dosis estándar es de 1 miligramo kilogramo cada 12 horas por 5 días, pero eso puede variar según nuestro paciente y de cómo va respondiendo al tratamiento. El tratamiento específico de la babesiosis lo vamos a desarrollar ahora. Como ven en el cuadrito, este es del SCAP, que es uno de los referentes a tomar en cuenta a la hora de evaluar los tratamientos. Este cuadro es del año 2012, de las directrices que salieron en ese año. Encabezando la lista tenemos al imidocarbo. El imidocarbo como tratamiento de elección disminuye la morbilidad y mortalidad, elimina las infecciones de la Babesia canis, puede llegar a dañar el hígado o el riñón. Se puede administrar hasta una tercera dosis y en un intervalo de 15 días. Generalmente en la mayoría de los pacientes con 2 dosis con un intervalo de 15 días anda muy bien. Cuando estamos con una babesiosis aguda, la respuesta suele ser muy rápida, con un aumento de los glóbulos rojos a las 12 a 24 horas post administración del imidocarbo. El problema que tenemos con el imidocarbo son los efectos adversos anticolinérgicos, como son el vómito, la diarrea y la salivación, generalmente 15 minutos después de la inyección, que créanme que es así. Generalmente lo que se hace es se aplica la inyección y lo dejamos en el consultorio por lo menos 15 a 20 minutos para tratar de evaluar que no ocurran estos síntomas, pero que se pueden tratar con una pequeña dosis de atropina y generalmente no hay mayor problema. La bibliografía también cita al diminaceno, pero que es un poquito más difícil el acceso, con una eficacia similar al miocarbo. La doxiciclina, el metronidazol y la clindamicina, que disminuyen los síntomas clínicos pero que no eliminan la infección. En el cuadrito que está debajo vemos la comparación entre el miocarbo y el diminaceno, su eficacia con Babesia canis y Gibsoni. Son muy similares las dos. Y mencionarles nomás que hay otras drogas en experimentación y en Europa hay disponibles 2 vacunas que previenen el desarrollo de la enfermedad, pero no la infección. Bueno, ya para terminar con babesias, nos queda por decir esto, que el tratamiento, tanto el tratamiento como el sistema inmune, pueden no eliminar por completo los parásitos, pudiendo quedar el paciente como un portador crónico. Lo más importante, como en toda enfermedad vectorial, es la prevención. ¿Qué significa esto? En zonas endémicas, por lo general presentan inmunidad al haber tenido contacto temprano, que se mantiene mientras sigan siendo portadores sin signos clínicos, pero cuando el equilibrio entre la presencia del parásito y el estado sanitario del animal se pierde, aparece la enfermedad. La inmunidad resultante de estas infecciones repetidas no es completa. ¿Qué debemos hacer entonces? Controlar muy bien las garrapatas y ejercer la quimioprofilaxis por ahí en aquellos perros que van a permanecer una estancia corta en zonas endémicas. Esto lo nombran como quimioprofilaxis, usando también imidocarbo y doxiciclina, que le da una protección ante una enfermedad grave más o menos durante 4 semanas. Vamos a describir rápidamente a la rangeliosis. La rangeliosis está producida por la Rangelia vitali,
que es un protozoario piroplasmida cuyos merozoitos se observan dentro de los eritrocitos, leucocitos y de las células endoteliales de los capilares. Pero también pueden encontrarse libres en el plasma sanguíneo. Así como vemos en las imágenes, tenemos en la primera imagen que está a la izquierda, que son endoglobulares y los otros están libres en el plasma. Como ven, estos merozoitos son morfológicamente indistinguibles de los de otras especies de piroplasmas grandes. En este caso, el principal vector es la Amblyomma aurelatum. Es una enfermedad que se encuentra en expansión en concomitancia con su vector. Los signos clínicos no son patognomónicos. Los más comunes son la anemia, ictericia, sangrado persistente de fosas nasales, puede haber hepatosplenomegalia y linfodenopatía. Como ven, son signos muy parecidos a los que ya habíamos visto. El curso clínico de la enfermedad varía de unos pocos días hasta un máximo de 3 meses. Los primeros signos clínicos se observan 5 a 15 días después de la primera infección. Durante la fase aguda de la enfermedad, los animales pueden estar con fiebre, apáticos, debilitados, con las membranas mucosas pálidas o con ictericia. Y en algunos casos pueden morir 3 a 5 días después de los primeros signos. El diagnóstico y el diferencial es exactamente igual al que vimos ya para babesias. En cuanto al tratamiento, vamos a tener el eliminaceno con una sola dosis que logran eliminar completamente al parásito y también el imidiocarbo con una dosis. Estos son generalmente los que más se utilizan. El problema es que acá en Corrientes no tenemos estudios que demuestren cuál es, si es una rangelia o es una babesia, para lo cual habría que hacer PCR, pero básicamente es también un piroplasma, así que tiene el mismo tratamiento y la misma sintomatología. Bueno, ahora vamos a hablar de la micoplasmosis hemotrópica, también antes llamada hemobartonelosis o hemoplasmosis. Podemos decir que antes estas enfermedades eran clasificadas como causadas por bacterias rickettsiales, que eran llamadas las Hemobartonella felis y Hemobartonella canis. Recientemente, y en base a las determinaciones genéticas, se la reconocieron como bacterias micoplasmáticas y pasaron a denominarse Mycoplasma hemocanis y Mycoplasma hemofelis, en el perro y en el gato. Estos micoplasmas son bacterias cocoides gram negativas que se encuentran, y prestan atención, en el borde marginal de los eritrocitos, o sea, tienen una ubicación epicelular, como ven en la imagen. Y las pulgas y las garrapatas podrían estar implicadas en la transmisión. También se pueden transmitir por madres con sintomatologías a los recién nacidos y obviamente por iatrogenia. La Mycoplasma hemofelis es la de mayor tamaño y es causante de la enfermedad más grave. Bueno, ahora vamos a hablar qué es lo que pasa con esta gente. Esta bacteria se puede presentar como una causa primaria, pero principalmente es oportunista de enfermedades inmunosupresoras de base, como por ejemplo el BILEF o el linfoma. En los gatos que están afectados con BILEF, la anemia que produce esta enfermedad es mucho más pronunciada. El micoplasma puede estar en un gato aparentemente sano y provocar la enfermedad cuando estas otras enfermedades o cirugías o cualquier otro factor estresante lo afecten. Y lo que sucede generalmente en la clínica es que viene el propietario a comentarte de que el gato macho, por lo general, salió a vagar o porque había una gata en celo o sale a pelear. Vuelven a los 3-4 días y están con sintomatología. Ahora bien, algunos autores también sospechan de que se pueden llegar a contagiar a través de la mordida. Muchos gatos desarrollan la enfermedad después de haber sido mordidos y por lo general después de haber formado abscesos. En el caso de los caninos que se encuentran esplenectomizados o con cambios patológicos en el vaso, pueden presentar anemias inclusive más graves.
Existe una relación muy cercana en los gatos que tienen micoplasma y que son positivos al VLEF. Las bibliografías hablan de que más o menos el 40-50% de los gatos con micoplasma son positivos al VLEF. En este caso, el animal se encuentra inmunosuprimido, ya sea por el VLEF o por el mismo micoplasma, y aumentan las posibilidades de convertir esta infección latente a una manifestación clínica. De todas maneras, estas dos patologías juntas van a agravar el cuadro clínico y la anemia. Bueno, como dato importante para la anamnesis, vamos a decir que esta enfermedad se presenta comúnmente en los perros y en los gatos adultos. En el caso de los felinos es más común y aún más común en el macho, por lo que habíamos dicho de en la diapositiva anterior, el tema de la deambulación y la pelea. La hemólisis y por consecuente anemia están producidas por la adherencia del micoplasma a la superficie del eritrocito. Esto aumenta la fragilidad celular y, en consecuencia, aumenta también la respuesta inmune del hospedador. Lo que sucede es que se genera una reacción antígeno-anticuerpo complemento que produce esta hemólisis. Con el tiempo también se van a producir autoanticuerpos que van a aumentar esta lisis eritrocitaria. Los macrófagos que se encuentran ubicados en el hígado y en el vaso atrapan estos eritrocitos infectados, los eliminan por opsonización y los retoman a la circulación, que nos van a explicar los cambios en el hematocrito que vamos a ver después. A su vez, estos glóbulos rojos que fueron liberados del vaso a la circulación ya pierden su concavidad y esto hace que sean más frágiles. La parasitemia es cíclica, ¿sí? Esto vamos a ver después, que es importante para ver las 4 etapas de la enfermedad. Recién cuando el hematocrito es menor al 10 al 20% es cuando se evidencian los síntomas y el propietario se da cuenta de que hay algo que está ocurriendo con el gatito. La micoplasmosis tiene 4 etapas. Una etapa preparasitémica, una fase aguda, una fase de recuperación y una fase de portador. La fase preparasitémica dura más o menos de 2 a 21 días y en esta fase no tenemos síntomas ni parásitos en sangre, ni bacterias en sangre. La fase aguda tenemos ya síntomas y se ven los micoplasmas en la sangre durante aproximadamente un mes, salvo que esta anemia lo termine matando, que es lo que sucede en la forma hiperaguda, donde los individuos presentan las anemias muy graves, pero mueren en pocas horas. Tenemos en este caso una parasitemia muy alta durante 1 o 5 días, pero después baja. La fase de recuperación tenemos anemias muy leves y signos no evidentes. También dura más o menos un mes y se la cuenta desde la última gran parasitemia hasta que empiece a normalizarse o esté casi normalizado el hematocrito. La última fase es la de portador. Esta es la que dura más o menos 2 años o toda la vida. Son gatos que están clínicamente normales, pero puede tener sus recidivas porque hemos hablado de factores estresantes. En este caso tenemos el hematocrito normal o una anemia regenerativa leve y en algunos casos se pueden llegar a ver los micoplasmas en nefrotis, pero en escasa cantidad. Estos animales se van a presentar con distintos cuadros clínicos. Los signos clínicos dependen de la etapa de la enfermedad y de la rapidez con que se desarrolle la anemia. Si se desarrolla de manera gradual, va a haber una pérdida de peso, pero es progresiva. El paciente está despierto, alerta, lo va compensando, por así decirlo, pero cuando esta anemia se da de manera precipitada, generalmente es cuando están altamente infestados, hay una depresión mental muy marcada. En este caso se estaría dando una anemia hiperaguda. Generalmente lo que tenemos es un animal que aparece con una fiebre muy repentina e intermitente durante la fase aguda,
debilitación, una esplenomegalia, las mucosas pálidas, presenta esta ictericia. Es muy característico y es lo que les representé abajo en las imágenes. El gatito aparece con todas las mucosas, así como las ven, amarillas de la ictericia, con una temperatura muy alta y generalmente a la anamnesis, cuando preguntamos, ¿hubo algún factor estresante o es un gato que salió de la casa eh, por unos días y aparece con este cuadro? Deprimido, con la ictericia, con esta fiebre, y al hacer el frotis vamos a encontrar esto en micoplasmas. Luego se describe en algunos casos clínicos estos gatos que tienen días buenos y días malos, que generalmente empiezan con los síntomas después de este factor estresante, que es más que nada la fase de portador que habíamos hablado antes. Se presentan muchos más graves cuadros cuando la hemortonolosis o la micoplasmosis es secundaria, por ejemplo, a un paciente con BIF o BILEF o con pancreatitis. En estos casos la anemia es mucho más marcada, hay un decaimiento, emaciación y no responden muy bien al tratamiento. Ya en este punto a veces se puede llegar a detectar una anemia A regenerativa, que puede ser inclusive también por culpa de la acción de la virosis en la médula ósea, y el pronóstico es muy malo. Bueno, para diagnosticar nos vamos a valer de un hemograma completo donde vamos a ver anemia, autoaglutinación, hemoglobinemia. Dentro del perfil bioquímico vamos a tener presente esta hiperbilirrubinemia. Las proteínas plasmáticas van a estar aumentadas. Podemos hacer PCR, lo que a veces en la clínica diaria es un poquito complicado por el tema del costo del estudio. El frotis sanguíneo lo vamos a tomar de la puntita de la oreja o del pabellón auricular, o si no una capa fina sin anticoagulantes porque los puede desprender. Lo que vamos a ver son lo que ven ustedes ahí en las imágenes. La primera, la de la izquierda, son los organismos felinos, la Mycoplasma haemophilus, que son pequeños cocos ubicados en la superficie del eritrocito. Y la de la derecha son los organismos caninos, que comúnmente forman estas cadenas de organismos que pueden parecer estructuras filamentosas. El tratamiento de elección es la doxiciclina, que se da por 28 días. Por ahí en algunos gatos, que siempre tenemos problemas a la hora de medicar a los gatos, que son un poquito más complicados, podemos dar enrofloxacina, pero lo ideal es la doxiciclina. Cuando vemos que hay hemaglutinación, tenemos que dar prednisolona para evitar todos estos procesos inmunomediados. Y toda la terapia de sostén, por ejemplo, transfusiones, administración de otros tipos de medicamentos. Tenemos que hablar muy bien con el propietario para que maneje muy bien el tema de los ectoparásitos, ya sea pulgas o garrapatas. Y, por ejemplo, en el caso de los gatos, controlar de que estén castrados, que van a evitar por ahí que sigan vagabundeando. Tratar de evitar estos cuadros clínicos, ¿sí? La prevención es la más importante con todo este tipo de enfermedades. Ahora bien, la parte complicada es cómo hacemos el control de esta enfermedad, porque como ya hemos dicho, algunas veces quedan como portadores o no sabemos que está en el micoplasma si no presenta los síntomas. Luego de una semana de tratamiento, el BCA debe elevarse, ¿sí? Estos gatos pueden continuar como portadores, pero raramente van a repetir el cuadro. Por eso les puse ahí que el frotis de control puede presentar parásitos, o sea, tenemos una parasitemia, pero no hay síntomas clínicos. Lo que dice ahí del análisis de orina
En este caso no serviría como para desempatar porque cuando nuestro frotis de control tiene micoplasmas, un análisis de orina puede evidenciar pigmentos que sean productos de la hemólisis y que esto sugiere retomar el tratamiento. En todos los casos lo que debemos hacer es buscar la enfermedad de base, ¿sí? Generalmente son, acuérdense, enfermedades que son oportunistas, así que vamos a tener una enfermedad de base en estos casos. Bueno, ahora vamos a hablar de hepatozoonosis. Esta es una enfermedad protozoárica que es transmitida por las garrapatas a los perros y muy rara vez en los gatos. Los parásitos de Hepatozoon canis se ubican en el músculo esquelético estriado y en el cardíaco. Se reproducen de forma sexual en los órganos hemolinfáticos. Los merontes tisulares del vaso, de los ganglios de la médula ósea, del músculos, van a ser los responsables de la sintomatología clínica. A diferencia de lo que veníamos viendo, en este caso, para que la infección ocurra, el perro debe ingerir una garrapata, ya sea suya o de otros perros de la casa, que va a ser importante después este punto para el control de la enfermedad. El hemoparásito no llega a las glándulas salivales del ácaro, queda en el hemocele. En algunos casos se puede llegar a producir la infección vertical. Hay estudios de Banet donde habla de una transmisión de la madre a un cachorro en el útero. Por eso dicen, o sea, por eso esa es la causa de la presentación de esta enfermedad en los cachorros. Generalmente hay una coinfección con parvovirus, con moquillo, con la Ehrlichia, Babesia, Leishmania. Las formas hemáticas reciben el nombre de gamontes. Estas son alargadas y parasitan generalmente neutrófilos y monocitos y tienen un periodo de incubación de 7 días a varios años. Cuando se hacen los controles, el diagnóstico Profrotis, a veces es muy difícil determinar qué tipo de célula es porque ahora van a ver cómo es el parásito, es muy grande y suele deformar la célula que parasita. La infección en los perros se caracteriza porque hay una proliferación perióstica que es muy grave, generalmente afecta a los jóvenes y puede obviamente afectar otros órganos. Por ejemplo, va a haber una polidipsia y una poliuria por una falla renal. Hay una paresia que no es una parálisis del tren posterior. Son síntomas muy característicos de este tipo de parásitos. Tenemos que tener mucho cuidado de no confundir con el distemper o que estén asociadas las patologías. La reproducción asexual de este parásito es permanente, es una enfermedad que es clínicamente controlable, pero parasitológicamente incurable. La aparición de los síntomas depende de la tasa de reproducción del parásito. Hay mucho dolor, hay ganglios aumentados de tamaño, hay otra sintomatología que la vamos a describir ahora. En cuanto a las características clínicas, por lo general la mayoría de los pacientes son subclínicos. La característica es muy variable y muy inespecífica. Tenemos que tener mucho cuidado y hacer un diferencial con el moquillo o en cualquiera de sus fases como habíamos dicho, cuidar de que no estén de manera concomitante. Dentro de los signos y síntomas más comunes que vamos a tener, por ejemplo, a nivel neuro y osteomuscular, vamos a hablar de esa paresia del tren posterior que habíamos dicho hoy, mialgia, hay mucho dolor, hay un dolor perióstico por esa proliferación que habíamos mencionado también. Dentro de las anormalidades oculares vamos a tener una baja producción de lágrimas, hay uveitis, hay una secreción ocular y nasal mucopurulenta bilateral.
Dentro de los síntomas gastrointestinales tenemos diarrea, que generalmente es sanguinolenta, vómito. Por lo general los pacientes están con una emanciación muy marcada. Dentro de los otros síntomas que podríamos tener son la caquexia, una fiebre crónica de más de 40 grados que no responde a los antibióticos. Hay una vasculitis, una glomerulonefritis que va a ser causante después de la falla renal. Hay hepatoesplenomegalia. Tienden a producirse hemorragias por la trombocitopenia al disminuir la producción por el daño que se produce en la médula ósea y el daño hepático que no produce factores de coagulación. Las anemias son muy marcadas porque el parásito invade la médula ósea y disminuye la producción de eritrocitos. Las mucosas están pálidas, hay una adenopatía. Se menciona, bueno, que los animales jóvenes tienen una mayor sintomatología, suelen ser más graves. En el gato no se presentan síntomas. Por ende, nuestro diagnóstico diferencial van a ser las discoespondilitis, por ejemplo, Leishmania, Ehrlichia, Babesias, que generalmente están asociadas, el moquillo, entre otras enfermedades. Bueno, ¿cómo diagnosticamos a nuestro paciente? Nos vamos a valer de distintos métodos complementarios. Vamos a comenzar hablando del análisis de laboratorio. Vamos a hacer un hemograma completo y una bioquímica sérica. Dentro del hemograma completo vamos a ver una leucocitosis que es muy profunda al principio por una reacción inflamatoria. Después disminuyen por esta inhibición producida por el parásito en la médula ósea. La anemia va a ser arregenerativa, normocítica y normocrómica por la misma inhibición de la médula ósea. Va a haber una trombocitopenia, que ya les expliqué hoy por qué se causaba. Dentro de la bioquímica sérica tenemos de nuevo, la hipoalbuminemia con una hiperglobulinemia. La FAS va a estar aumentada más bien por estas alteraciones óseas. Hay una hiperfosfatemia, hipocalcemia. Después vamos a ver que, por ejemplo, dentro del urianálisis, debido a esta glomerulopatía que se producía, vamos a tener una relación proteína-creatinina elevada, indicando este daño renal. Después vamos a valernos de, por ejemplo, diagnósticos por imágenes, dentro de ellos la radiología, donde en los menores de 1 año vamos a ver más que nada en ellos esta proliferación ósea perióstica. Hay test serológicos, por ejemplo la IFA. Dentro del diagnóstico etiológico vamos a ver al parásito directamente mediante un aspirado por citología, buscándolos en médula ósea, en vaso, en los ganglios, y un frotis sanguíneo. En este caso vamos a ver los gamontes en los neutrófilos o en los monocitos. Podemos tomar una muestra de la microvasculatura, pero a veces no se lo suele encontrar. Se puede tomar una muestra de la sangre periférica y utilizar otra técnica buscando directamente los parásitos en la capa flojística, que es la técnica de Buffy-Coat, que es justamente lo que están viendo ahí en la imagen. Se toma una pequeña muestrita, se coloca en un micro capilar, se centrifuga y vemos directamente esta capa, que es la capa leucocitaria. Entonces hacemos como un concentrado de estos glóbulos blancos para encontrar más fácil este parásito o el que vamos a ver después, que es la Ehrlichia. Algunos autores dicen que hasta el día 28 más o menos aparecen estos gamontes en sangre, desde el día 28 hasta el día 42 más o menos, y que
hasta el día 42 no aparecen estas reacciones serológicas. Como ven en las tres fotos que están arriba, esas son mías, así que créanme que es fácil de encontrarlos. Vemos los parásitos muy grandes ocupando casi toda la célula. El último de la derecha van a ver los glóbulos rojos que están infectados también con otro tipo de parásito, evidenciando que la mayoría, o sea, todas estas enfermedades están generalmente en concomitancia con otro tipo de enfermedad. Dentro del tratamiento lo que vamos a utilizar es el doltrasuril. Este elimina la parasitemia y los acantonados. Recordemos que más o menos pueden estar hasta 5 u 8 años incluso, acantonados dentro del animal. Un dato importante es que los gamontes del hepatosún pueden aparecer hasta 45 días post tratamiento, que no es una reinfección. Lo que busca el tratamiento es disminuir la parasitemia, que es lo que vamos a ver en porcentaje después para controlar cómo está funcionando nuestro tratamiento. Los merontes van a persistir siempre en el paciente. El control nos va a indicar la clínica. La mejoría en la sintomatología es lo que nos va a indicar si estamos yendo bien o no con el tratamiento. Así como también la restitución de los valores hematológicos. Se pueden usar otras asociaciones, por ejemplo, imidocarbo, sulfatimiotropin, con clindamicina, por ejemplo. En los gatos está indicada la doxiciclina. Los corticoides se pueden dar. Hay que tener cuidado por ahí justamente para no bajar las defensas y pues que puedan agravar la infección, pero van a mejorar mucho el dolor que nos producía el parásito. Algunos pacientes pueden llegar a necesitar transfusiones de concentrados de glóbulos rojos. Eso vamos a ir evaluando según cada caso clínico. Pero esto es más o menos lo que vamos a ver de hepatosún. Vamos a hablar de la heliquiosis. Esta es una enfermedad infecciosa producida por la Ehrlichia especie, que son bacterias intracelulares obligadas, transmitidas por la ripicephalus sanguíneos a través de la saliva. Generalmente lo hacen durante la fase aguda de la enfermedad del perro infectado, donde la parasitemia es más alta, o por iatrogenia. La garrapata necesita estar un tiempo adherida, así como para Babesia, al perro. La mayoría de los caninos se infectan entre las 12 y las 24 horas, o en condiciones de laboratorios están indicadas también entre las 3 y las 8 horas. Los signos más comunes de esta enfermedad son vasculitis, trombocitopenia, hiperglucinemia y la disfunción multisistémica. Estos cocobacilos lo que hacen es formar microcolonias que se denominan mórulas, que se encuentran de forma intracitoplasmática en los leucocitos circulantes. Las larvas o ninfas adquieren la Ehrlichia por una transmisión transestadial no transovárica. Es decir, que si pica una larva y se infecta, recién cuando se convierta en ninfa puede transmitir la Ehrlichia a un canino. Acá no ocurre la transmisión vertical que era de la garrapata a su progenie como en la babesia. Una vez infectadas, transmiten la infección hasta 155 días después, o sea que pasan invierno y primavera. Como saben, la mayoría de las garrapatas necesitan más o menos 14 grados centígrados y un 90% de humedad, que es lo que tenemos en Corrientes todo el año. O sea que la liquiosis puede llegar a aparecer hasta 1 o 2 meses después de que se den estas condiciones. Esto hace que el potencial de la garrapata como un vector y un reservorio sea muy alto. Como habíamos dicho hoy, las secreciones salivales y esta inflamación causada por la picadura de la garrapata, que
obviamente queda infectada cuando se alimenta, hace que lleguen los leucocitos al lugar y facilita la entrada de la reliquia a los mismos. Un dato a tener en cuenta, están descritos al pastor alemán como la raza más susceptible. Generalmente en ellos la enfermedad se muestra más grave y es de peor pronóstico, pero por lo general no hay una predilección en cuanto a sexo o edad. La Ehrlichia en concomitancia con otros hemosparásitos presentan un cuadro más grave. Obviamente que los animales que estén inmunosuprimidos presentan manifestaciones más graves y es probable que muestren grandes cantidades de mórulas circulantes. El periodo de incubación de la enfermedad es de 1 a 3 semanas. Se multiplican las Ehrlichias en los macrófagos y se propagan por todo el cuerpo a través del sistema mononuclear fagocitario. Las células infectadas circulantes se adhieren al epitelio vascular, especialmente en los pulmones, en los riñones y en las meninges. Van a inducir a una vasculitis y a una infección del tejido subendotelial, lo que se resume en la destrucción de las plaquetas. A la anamnesis, la presentación habitual es de un paciente con fiebre inespecífica, sin otros síntomas, y presencia de garrapatas. La enfermedad presenta 3 periodos, que son la aguda, la subclínica y la crónica. Dentro de la fase aguda vamos a hablar de un paciente que se encuentra con una hepato- y esplenomegalia. Obviamente, al ser una enfermedad infecciosa, vamos a tener una linfadenopatía generalizada, un cuadro febril, vamos a tener algunos síntomas debido a la trombocitopenia, como ser lo que ven en la imagen, esas petequias, equimosis, la epistaxis, la uveitis, que va a estar dada por el depósito del complejo antígeno anticuerpo. Generalmente hay muy pocos anticuerpos dando vueltas, lo que dificulta la serología en estos días. Si se resuelve esta fase, pasa a la fase subclínica, que dura meses o años, y por lo general pasa desapercibida porque hay una alta tasa de anticuerpos, pero no hay síntomas. La trombocitopenia es leve. Acá esa afección en las células endoteliales va a producir esta vasculitis. Puede haber una anemia. Aumenta levemente, va aumentando la respuesta a los anticuerpos. Hay una hiperglobulinemia, pero acá el peso se normaliza y no hay fiebre, no hay cuadros febriles, están aparentemente saludables y pueden quedarse como portadores persistentes durante meses o años. La bacteria queda acantonada en el vaso sin manifestaciones clínicas, pero con leves señales de trombocitopenia, que, por ejemplo, al hacer algún chequeo como un prequirúrgico o se ve por ahí con una ecografía una esplenomegalia, o al palpar se puede llegar a percibir la esplenomegalia, nos dan indicios de que pueda ser un subclínico de Ehrlichia. Luego va a pasar a la tercera fase, que es la crónica. Esta ya vamos a estar hablando de una producción dañada de la médula ósea. Comienza la aplasia medular. El pronóstico es malo. Llegan a morir por unas infecciones secundarias o por hemorragias. Y obviamente que la gravedad va a depender del grado de afección de todos los órganos. Generalmente los animales que tengan una insuficiencia renal ya no están respondiendo bien y algunos de ellos desarrollan esta aplasia medular que va a desencadenar la muerte. La poliartritis, que vamos a llamar después, generalmente es más habitual en el crónico. Tenemos que saber, como se habrán dado cuenta, que es difícil diferenciar un agudo de un crónico o identificar el subclínico. Aproximadamente desde que se da la enfermedad aguda inicial hasta la presentación de los signos clínicos pasan 2 meses. En los gatos la ehrlichiosis es infrecuente,
pero podemos considerar que la bilirrubina en orina en el gato es anormal, va a ser uno de los datos que podemos llegar a tener en cuenta. La esplenomegalia en el gato es más fácil de palpar y está indicada la fluidoterapia más bien en los pacientes que están ictéricos para evitar justamente el taponamiento por cristales de hemoglobina. Entonces, algunos signos y síntomas que teníamos eran, por ejemplo, las alteraciones hemáticas, estas petequias, equimosis, dentro de las alteraciones nerviosas, ya tenemos una enfermedad del sistema nervioso central difusa con meningitis, síndrome vestibular, anisocoria, nistagmo. Dentro de los síntomas respiratorios vamos a tener, por ejemplo, disnea, la epistaxis, que es un sangrado intermitente, sangra un día y para, que es lo que nos va a decir el propietario, sí, sangró hace un mes y después ya no sangró más y vamos a tener por ahí esos datos en la anamnesis. Fiebre, depresión, todos los síntomas más inespecíficos, hepatoesplenomegalia, que se van a ver como una distensión abdominal. La presencia de garrapatas nos va a ayudar a terminar de cerrar más o menos el cuadro. Acuérdense de la linfadenopatía generalizada. Puede llegar a convulsionar, son todos otros síntomas ya en el cerebro. Cuando llegan a estos síntomas el pronóstico es muy malo. La glomerulopatía inmunomediada, que va a llevar a una insuficiencia renal. Está descrito en el aparato reproductor femenino que hay una hemorragia vaginal postparto, infertilidad y aborto, como lo produce la brucelosis, mortalidad neonatal o de los cachorros, hemorragias muy severas en el estro, en el macho suelen presentar un edema escrotal. Nuestro diferencial va a incluir las trombocitopenias inmunomediadas, un lupus eritematoso sistémico, mieloma múltiple, entre otras enfermedades. Al momento de diagnosticar, ahora sí podemos diferenciar al agudo del crónico. Por ejemplo, utilizando en el agudo análisis de laboratorio, como hemograma o bioquímica sérica. El hemograma nos va a mostrar la trombocitopenia con la anemia y la leucopenia. La sérica van a tener, obviamente, que las enzimas hepáticas aumentadas. Vamos a tener la hiperglobulinemia 1 a 3 semanas después de la infección y la hipoalbuminemia por esta pérdida renal pueden estar asociadas o no a la azotemia. A nivel de orina sí vamos a tener proteinuria, hematuria y vamos a tener el tiempo de sangrado aumentado. La fase crónica vamos a tener un hemograma que tiene una pancitopenia, la trombocitopenia y puede haber monolinfocitosis. En la sérica va a ser igual que la aguda, pero en este caso sí la azotemia va a estar muy marcada debido al daño renal que se produce ya en el paciente crónico. Además, tenemos en estos casos la oportunidad de hacer un medulograma que nos va a mostrar una pancitopenia medular, lo que va a confirmar nuestro diagnóstico de aplasia medular. Va a haber muchas células plasmáticas en esta muestra. Los tests serológicos, tenemos PCR, debemos evaluar las infecciones asociadas. Hay test rápidos que podemos tener en consultorio, pero que a veces nos pueden dar falsos negativos o dependiendo de qué fase de la enfermedad estamos. Como siempre, nuestro diagnóstico más certero es el diagnóstico etiológico, que se lo va a hacer por un frotis o mediante citologías de aspirados de vaso, de pulmón, en los ganglios y en médula ósea. En estos dos últimos generalmente se los suele encontrar casi en todos los casos. En los frotis lo que vamos a ver son las mórulas como inclusiones intracitoplasmáticas, pero el problema es que fase aguda aproximadamente hay un 4% de probabilidades de encontrarlo, ya que la líquida se encuentra de forma transitoria nomás en la sangre.
Por eso también en este caso vamos a utilizar la misma técnica que habíamos descrito anteriormente, que es la del ver la extensión de la capa leucocitaria del capilar microhematocrito, o técnica de Buffy-Coat, o estos aspirados linfáticos que aumentan la sensibilidad diagnóstica más o menos en un 66 a 61%. Generalmente lo que vamos a ver son esas mórulas. Se describen otros tipos de morfologías que podemos llegar a encontrar, otros tipos de inclusiones, pero no vamos a entrar más en detalles en esos ahora. Podemos sí decir que la mejor tinción es el Giemsa, que tiñe de un tono distinto a la mórula de reliquia, en comparación con la tinción 15, que es muy leve la diferenciación del tono entre el núcleo de la célula y la mórula. Más o menos 15 a 28 días post-infección, algunos estos test serológicos dan negativo. Entonces, lo que suele hacerse por ahí es repetirlo a los 15 días. Pero bueno, los anticuerpos que genere el paciente no van a generar inmunidad, por lo tanto, otra vez lo mismo, debemos cuidar que no se vuelva a reinfectar con garrapatas. El tratamiento específico de la ehrlichiosis es la doxiciclina, que se da una dosis de 10 miligramos por kilogramo por 28 días. Tiene una mejora muy rápida de más o menos 72 días después del inicio. Lo que hace la doxiciclina es restaurar la capacidad fagocítica del huésped, inhibiendo una proteína bacteriana que retrasa esta unión del fagosoma-lisosoma, que es la principal debilidad de la liquia. Como datos, la doxiciclina siempre se debe dar con comida, que sea un alimento graso, no lácteo, y generalmente después de la comida, después de media hora, para evitar todos los problemas gastrointestinales. La doxiciclina suele causar una esofagitis. La concentración inhibitoria mínima de la doxi para la ehrlichia es de 10 miligramos kilogramos cada 24 horas. Pero en el caso de que tengamos un paciente que sea vomitador, se le puede dar 5 miligramos kilogramos cada 12 horas para que sea mejor tolerado. En algunos casos podemos acompañar con omeprazol cada 24 horas. Con ranitidina no, porque puede alterar la absorción de la doxiciclina. Después, dentro de la terapia de sostén, teníamos también por ahí algunas transfusiones que podemos necesitar. La prednisolona, debido a la trombocitopenia clínica o por una poliartritis. El imidocarbo no da una buena respuesta, pero está también citado en la bibliografía. Pero bien, ahora nos encontramos frente a otro desafío, que es el control de esta enfermedad. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que hacen es hacer un PCR después de los 2 meses, algo que estaría un poquito lejos de nuestro alcance. El problema con esta patología es que algunos de estos pacientes se puedan tornar asintomáticos después del tratamiento, pero tienen todavía títulos de anticuerpos muy altos durante muchos años. Entonces no siempre se puede determinar si el organismo es persistente y se asume que todos los perros tratados eliminaron el organismo si resuelven la trombocitopenia, la hiperglobulinemia y otras anormalidades. Algunos investigadores aconsejan tratar durante 45 días al paciente subclínico, pero es muy difícil por ahí categorizar en agudo o crónico o identificar el subclínico. Suponiendo que no hay una reinfestación, la resolución de la trombocitopenia se tiene que dar 7 a 10 días después del tratamiento. Las plaquetas las vamos a evaluar 1 a 3 meses después y la hiperglobulinemia se va a restablecer a los 6 a 12 meses. Está citada un potencial zoonótico para una variante de Ehrlichia canis en Venezuela,
pero no hay una evidencia sólida científica que indique que sea que sea una zoonosis. Ahora vamos a hablar de la anaplasmosis o erliquiosis trombocítica canina, también llamada trombocitopenia cíclica infecciosa canina, y que es causada por Anaplasma platis. Anaplasma son bacterias intracelulares gram negativas. Se conocen dos anaplasmas, la anaplasma Phagocytophilum, causante de la erliquiosis granulocítica canina, y Anaplasma platis, que en Sudamérica es la que tenemos nosotros. Y es la que vamos a desarrollar hoy. Estos organismos de Anaplasma platis forman mórulas que infectan principalmente a las plaquetas. La transmisión natural está dada por la picadura de las garrapatas y de otros vectores artrópodos, pero también hay una transmisión transplacentaria a los cachorros. Es muy parecida a una ehrlichia, pero no es tan grave el cuadro como una ehrlichia, por supuesto. Los periodos de incubación son de aproximadamente 8 a 15 días. Se caracteriza por sangrados, por trombocitopenia y con hipertermia cíclicas. Antes se le llamaba también fiebre cíclica del canino, ya que tiene periodos de agudización y periodos de cronificación cuando aumenta la bacteriemia del anaplasma. Como había dicho hoy, el anaplasma por sí solo no genera cuadros muy graves, pero sí cuando está conjugado con otro tipo de hemoparásitos hace cuadros muy severos, o sea que potencian estas coinfecciones. Lo que sucede con esta enfermedad es que ocurren parasitemias y episodios posteriores de trombocitopenia en intervalos de 1 a 2 semanas. Las infecciones cursan con una trombocitopenia clínica. La carga bacteriana es más elevada durante el primer episodio y en los ciclos posteriores solamente el 1% de las plaquetas están afectadas. El nivel de trombocitos se regula en 3 a 4 días. Con el tiempo, la gravedad de la trombocitopenia disminuye. La trombocitopenia inicial se desarrolló sobre todo por la lesión directa de estos anaplasma que se están replicando en las plaquetas, pero también los mecanismos mediados por respuesta inmune de remoción plaquetaria son más importantes en los episodios posteriores de trombocitopenia. Como signos clínicos, vamos a ver que existe un aumento leve de temperatura en las parasitemias iniciales. Puede haber hematoquexia en pacientes trombocitopénicos. En casos graves vamos a ver, por ejemplo, lo de las imágenes, esta uveitis. Puede haber fiebre, petequias, equimosis, la epistaxis. Las mucosas pueden estar pálidas. Generalmente los perros con trombocitopenias pueden sangrar después de traumas o cirugías. Inclusive después de poner una inyección suelen sangrar en el punto de inoculación. Generalmente se ven estas infecciones simultáneas con la Ehrlichia canis o con Babesia, lo que hace un poco difícil atribuir signos clínicos específicos a un solo patógeno. En el caso de los gatos, la infección por anaplasma es poco frecuente. Los gatos generalmente no presentan letargia, anorexia, fiebre, pero está más citado por la otra anaplasma, no por Anaplasma platis. Bueno, ahora sí pasamos al diagnóstico. Vamos a comenzar primero con la anamnesis. Tiene que ser muy completa para evaluar la exposición a la infestación por garrapatas. Podemos valernos de un hematoquito y la bioquímica, donde vamos a ver una trombocitopenia clínica. En la parasitemia inicial se pueden observar anemias y aumentos leves de proteínas e inmunoglobulinas en la fase aguda. Dentro de lo que es la serología, podemos valernos del IFI, pero como la seroconversión tiene lugar después de la primera y 4 semanas luego de la exposición,
Por ahí los perros con infecciones agudas pueden ser seronegativas en este periodo. Como siempre, nuestro diagnóstico definitivo se va a confirmar cuando en un frotis sanguíneos podamos observar la mórula como una inclusión azul dentro de las plaquetas. Para incrementar la sensibilidad diagnóstica, vamos a realizar las extensiones de la capa leucocitaria del capilar microhematoquito, que es el Buffy Coat. El problema con esto es que algunos autores citan de que no es un método muy confiable porque pueden no existir los parásitos circulantes o se presentan en muy baja cantidad, además de que pueden llegar a confundirse con artefactos de la coloración o agregados plaquetarios o restos de núcleos megacariocíticos. En todo caso, los resultados positivos deben confirmarse mediante PCR. Para el tratamiento está citada la doxiciclina durante 3 a 4 semanas. Este es un cuadro comparativo de los agentes etiológicos y de los resultados que vamos a obtener con los análisis de laboratorio. La idea de esto es que puedan ver más o menos en un pantallazo las similitudes y las pequeñas diferencias que tenemos entre los distintos agentes etiológicos. Espero que sirva más que nada para terminar de entender más o menos cómo funciona cada agente etiológico y la importancia del análisis de laboratorio. La manera correcta de prevenir la presentación de estas enfermedades es haciendo un correcto control sobre el vector. Es nuestro deber enseñarle a los propietarios cómo manejar a estos ectoparásitos. Como ustedes saben, el manejo debe realizarse tanto en el paciente como en el ambiente. Este no es un tema de esta clase, no lo vamos a tratar hoy, pero sí ustedes deben saber qué opciones tenemos en el mercado. En este caso, justamente para tratar al paciente. Lo que buscamos es que no se transmita la enfermedad, que en la mayoría de estas enfermedades era a través de la picadura de la garrapata o de la pulga. Esta pequeña listita que le puse ahí es a modo orientativo nomás. En el mercado lo que nosotros tenemos son estos bocados masticables como el Bravecto o la Simparica, que funcionan excelentemente bien para controlar los ectoparásitos, pero lo que debemos preguntarnos nosotros es que si estos parásitos llegan a transmitir o no las enfermedades. Acuérdense que, por ejemplo, en el caso de la Ehrlichia teníamos que la garrapata necesitaba estar adherida 12 a 24 horas para infectar, pero a modo laboratorio ya con 3 horas de que esté adherida podía infectar al perro. Lo que nosotros debemos buscar es que que lo que vayamos a utilizar tenga un efecto repelente, que es generalmente a través de estos piretroides. La mayoría de las pipetas tiene este efecto repelente, o los collares como el Excalibur o el Seresto tienen este efecto que se denomina anti-feeding o pasta calientes, que es lo que ustedes están viendo ahí arriba en el GIF. Lo que hace es impedir que pique, que es justamente lo que vamos a buscar. Ahora bien, les puse en un puntito separado ahí qué pasa con el patozún. Acuérdense que para infestarse el perro con este hemoparásito debía ingerir las garrapatas. Va a ser bastante complicado poder controlar este tipo de hemoparásito. Por eso, como ustedes ven, el control de estas enfermedades es difícil. Y nosotros tenemos que actuar, hacer mucho hincapié en actuar como educadores para con los propietarios y enseñarles cómo deben hacer para poder proteger a sus mascotas. El método más efectivo es realizando un correcto tratamiento al paciente y al medio, pero tenemos que trabajar mucho en el tema de la prevención de las enfermedades y en el control de estos ectoparásitos. Bueno chicos, espero que esta clase les haya sido de utilidad. Por favor, si tienen alguna duda o consulta o alguna sugerencia, no duden en realizarlo.
Aparte de esta presentación, les voy a dejar un material anexo para que lo puedan consultar. En la diapositiva siguiente se encuentran las bibliografías que pueden tener acceso. Desde ya les agradezco mucho la atención y espero verlos la próxima. Que tengan una linda semana.